Si conoces a alguien que nunca haya tenido un antojo, es el momento de hacerlo sentir especial porque forma parte de poco menos del 10% de la población mundial. El resto de nosotros, simples mortales, tenemos antojos todo el tiempo. Pero ese no es el problema. El problema viene cuando los usamos para lidiar con ciertas emociones como el estrés. De eso se trata el episodio de hoy. Quédate donde estás porque vamos a platicar de muchas cosas interesantes que se te van a antojar. Bienvenidos a Esto es Normal, un podcast de la agencia Ride en el que queremos entender el mundo de nuestros consumidores y descifrar qué tanto de nuestra cultura es normal y qué tanto está normalizado y si podemos cambiarlo. Sí, señores, queremos cambiar el mundo atrás de la raya que estamos trabajando. Yo soy Alma Jordán, VP de Estrategia de Ride Sparkling, y está conmigo Gaby Castro, que no tiene nada que ver con Cristian Castro, no es nieta de Fidel, tranquilos. Pero sí es Super Gaps, nuestra Super Gaps. Muchas gracias por estar acá, sean bienvenidos. Y bueno, todo comenzó cuando estábamos trabajando en la actualización estratégica de un par de marcas que tenemos acá en la agencia que se mueven en el territorio de la indulgencia. Y mientras estábamos mapeando la competencia, nos dimos cuenta de que toda la categoría, de una forma o de otra, está en el mundo del antojo. Y entonces ahí teníamos que entender cuáles son las claves del antojo, qué es, por qué empieza, de dónde parte, es parte de nuestra condición humana, es algo aprendido y sobre todo cuándo empezamos a asociarlo con otra cosa muy humana que es el estrés. Por eso la pregunta de hoy ¿es normal que nuestra respuesta al estrés sea dándonos un antojo? Y para responderla está hoy con nosotros mi parte favorita del programa. La profesora en psicología y experta en adicciones desde hace 15 años, Arely Magaña. Muchas gracias, Arely, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme el día de hoy. Estoy muy contenta. Nosotros también de tenerte acá. Bienvenida. Muchas gracias. Se nos antojaba, muchísimo platicar contigo. Queremos entender las claves del antojo, queremos entender por qué existe, para qué sirve y sobre todo desde cuándo lo vinculamos con las tensiones del día a día. Como te decía hace ratito, cuando estamos estresados nadie dice, se me antoja un brócoli, ¿no? Se nos antoja algo que nos saque del estrés. ¿Por qué pasa esto? Pues mira, primero hay que entender algo, ¿no? Que el estrés es una respuesta, ¿sabes? Ante situaciones, pues, que a lo mejor no podemos controlar del todo. El estrés sirve para algo. Nos sirve para ponernos alertas, nos sirve para encontrar respuestas diferentes a las que ya teníamos, movernos del lugar. Y el estrés es parte de las sensaciones humanas, de las emociones humanas o de los estados de ánimo humanos o de las situaciones humanas, ¿no? Entonces, no podemos evitarlo. O sea, primero eso, ¿no? Y segundo, hay que entender también desde allí cómo nos relacionamos con las sensaciones. Entonces, creo que partiendo de eso tendríamos que revisar, ¿no? ¿Por qué algunas personas cuando están estresadas responden de una manera y por qué no toda la gente responde de esa misma manera? Sí es cierto que la mayoría de nosotros buscamos de pronto como satisfacer, ¿no? El antojito, pero no necesariamente esto tendría que ser algo, digamos, como patológico, ¿no? O como ponernos a preguntar ¿por qué siempre que estoy estresada o estresado como algo? Podría volverse una pregunta si esto es reiterado, o sea, si esto está sucediendo constantemente, ¿no? Entonces creo que esa parte de primero entender que la sensación es humana, no se puede evitar y podemos responder de alguna manera, necesariamente tenemos que, digamos, localizar una respuesta que pueda ayudarnos a manejar o equilibrar y no necesariamente por eso es algo que se nos pueda salir de las manos, ¿no? ¿Y cómo hago para que, por ejemplo, la próxima vez que tengo un pitch se me antoje un pepino y no unas papas? Bueno, eso no podría ser como tanto a una elección de los gustos que te van a dar o del deseo que vas a tener. El deseo se entiende como algo que surge de manera fisiológica, ¿no? Y no o sea, tú no dices, hoy quiero que se me antoje un brócoli, un pepino, ¿no? Un aguacate. Aunque a mí sí se me antoja el aguacate, ¿no? Sí, también, a mí también. Pero digamos que no es lo mismo, como decíamos hace rato, una hamburguesa grasosa con mucho queso, ¿no?
Entonces, como esta idea de que no podemos elegir qué deseamos. Cuando nosotros estamos estresados y el estrés está subiendo de nivel, podría generar como la producción de una sustancia que se llama cortisol. Entonces, cuando tú tienes cortisol en el cuerpo, de pronto tus respuestas fisiológicas también cambian. Entonces, esto podría ser una explicación del antojo de algo para saciar lo que te estás sintiendo adentro, que generalmente se siente como un vacío, ¿no? Cuando estamos estresados, ahorita mismo que yo venía conduciendo para acá, decías que tengo un vacío en el estómago, estaba muy estresada. Entonces, de pronto, la idea y conexión es: voy a comer algo, pero se me antoja una galleta, no se me antoja un plato de verduras, en realidad. Entonces, está como relacionado desde la parte fisiológica, pero aquí hay una parte interesante. Yo decía hace ratito, ¿cómo nos relacionamos, ¿no?, con las sensaciones? Generalmente, cuando tenemos una emoción o una sensación desagradable, tendríamos que encontrar recursos para manejarla. Y los recursos para manejarla, o sea, uno no nace con ellos, pues, ¿no? O sea, no es como que naces y dices, esta mujer tiene muchos recursos para la vida. La realidad es que no, tenemos que generarlos, ¿no? ¿Qué personas tienen mayores recursos? Quienes trabajan desde la parte personal, ¿no? Quienes reconocen como esa humanidad y quienes van poniendo nombre a las sensaciones agradables, desagradables y entendiendo desde dónde vienen, para qué, para poder entonces dar respuestas que son duraderas, que son para el bienestar y que no necesariamente son autodestructivas, ¿no? O de consumos de estos antojos que, bueno, no son nada nutritivos. Pero la realidad es que la mayoría de la gente, en un porcentaje altísimo, no sabe manejar emociones. Entonces, la respuesta más común es: ¿con qué cubro este vacío o cómo lo lleno? Con algo que me genere placer inmediato. El placer inmediato se da por la producción de dopamina, ¿no?, en nuestro cerebro. Y lo que se debería de conseguir es la producción de serotonina. Esa es menos intensa, pero es más duradera. Claro. Sin embargo, el ser humano prefiere mucho placer aunque le dure poquito. Claro. Oye, y pensando, por ejemplo, en esto que decías, respuestas duraderas ante el estrés. Un ejemplo, para que la gente pueda empezar a aplicarlo. Ya, ok, no se puede que se te antoje el brócoli, ni modo, el brócoli no gana esta batalla, pero ¿qué sí se puede hacer? Esa pregunta es muy interesante, porque si nosotros damos las opciones que existen, generalmente la cara es así de: ay, claro que no, ¿Y mi hamburguesa? No. Exactamente, y mi hamburguesa, sobre todo si trabajas con grupos etarios, por ejemplo, grupos de adolescentes o grupos de personas de la tercera edad o grupos de mujeres, ¿no?, que tienen múltiples ocupaciones, de pronto las opciones que les damos es como: es que no puedo. Por ejemplo, sería empezar a atender la sensación de malestar, ¿no? Identificar qué es lo que se siente exactamente, si es estrés o es alguna otra cosa. Y lo que tenemos a la mano, y que la verdad es que está súper devaluado o súper infravalorado más bien, es aprender a respirar, ¿no? Entonces, el aprender a respirar mediante meditaciones guiadas, que esas son gratuitas en YouTube, ¿no? O sea, no te cuestan, o sea, no tienes que pagar a fuerza un terapeuta para ello, te ayudan a regularte fisiológicamente. Cuando estamos estresados, estamos activados y entonces sudamos, taquicardia y el antojo y el vacío y la gastritis, pero aprendemos a respirar y automáticamente empieza a bajar el nivel de respuesta fisiológica. Entonces, esto hace que tu cerebro tenga una indicación diferente y empiece con una producción de otra hormona para que puedas manejar ese estrés de otra manera, pues más lenta, más paulatina, pero duradera. Entonces, al alcanzar como un nivel de, digamos, equilibrio, el bienestar está, pero el ser humano dice: es que esto no es suficiente. O sea, sentirme bien y ya no tener esa sensación de hambre, de no me produce placer, ¿no? Entonces, la idea humana insertada acá es justamente esta parte del placer, ¿no? Entonces no es solo que se me quite el placer, el estrés, sino que además me dé placer. Así Queremos es. todo. Y entonces esto hace que yo relacione, por ejemplo, esta pregunta que está muy interesante con el trabajo que yo hago. O sea, yo trabajo con adictos. Entonces, tenemos que revisar cómo es que trabaja una sustancia, en este caso una droga, pero también puede ser un chocolate, el café, o la grasa o un café. Sí, o sea, no necesariamente una droga, sino cualquier cosa que te genere placer, ¿no? El sexo, cambiar de pareja, videojuegos, ¿no?
Compras, por ejemplo, son cosas que también son respuestas ante emociones desagradables y que de pronto se hacen un estilo de vida. Pero entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que en el cerebro, cuando tú tienes algo que te gusta mucho, que se te antoja mucho, llámese hamburguesa, persona, videojuego, ¿no? O lo que sea, ¿no? De este tipo que te genere placer, cuando tú tienes este antojo, lo que quieres es tenerlo. Y entonces, la sola idea de que lo vas a tener empieza a hacer que se produzca esa hormona que es la dopamina, y cuando tú logras tener lo que querías, lo que tanto deseabas, hay una superproducción de dopamina. En este caso, por ejemplo, con las drogas sucede, ¿no? Claro. Te genera una producción extrema de dopamina y entonces eso sí te da placer. Y entonces por esa razón se repite una y otra vez el consumo de sustancias. Esto podría dar una explicación más o menos parecida a por qué nosotros decidimos comer un chocolatito, ¿no? O comernos una hamburguesa o irnos por unos camarones empanizados, en lugar de a lo mejor elegir otras formas de lidiar con mi estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque te genera placer sí o sí. Ok. Oye, me surge una pregunta ahorita que te estoy oyendo. ¿Cuándo entonces sí se vale el antojo? ¿Para qué sirve el antojo? Es que no sé si sirva de algo. La realidad es que el antojo es una respuesta fisiológica a algo, ¿no? Generalmente puede explicarse a lo mejor desde la medicina, si tienes un déficit de calorías o si a lo mejor tienes una enfermedad, no sé, no soy médica, ¿no? Pero tiene una explicación, digamos, desde el lado médico, dicen por ahí las abuelitas, ¿no? Es que cuando te hacen falta calorías, se te antoja un chocolate. Híjole, no. Porque calorías no es lo que me falta, la verdad. La realidad es que o sea, no podríamos nosotros decir que todo es así. Claro. Pero el antojo, no sé si tenga una utilidad propiamente. Yo creo que tiene más que ver con este aprendizaje, porque, por ejemplo, si nosotros pensamos, antes de que existiera la Coca-Cola, antes de que existieran las hamburguesas de cualquier cadena, antes de que existieran los chocolates procesados así bien ricos, ¿no? Antes de que existiera eso, no sabemos si la respuesta del humano era tener un antojo de eso. Y la realidad es que, por ejemplo, el azúcar y la grasa pueden generar una tipo adicción. Uh-huh. Entonces, es más sencillo que si tú comes algo con azúcar o comes algo que te genera placer, vuelvas a querer la próxima vez tener eso mismo dentro de tu cuerpo. Claro, se vuelve un hábito. Haces una asociación. Uh-huh. Lo comí, me dio placer, entonces la próxima vez tengo que hacer justo eso. Yeah. Ya no alcanzas a mirar otras opciones, ¿no? Así como, esto es lo que me generó placer, esta es la respuesta, ¿no? Entonces no sé necesariamente si tenga una utilidad o no. Aparece por una serie de aprendizajes, ¿no? De la demanda, de la oferta que hay en el mercado de un montón de cosas, pero no necesariamente tiene una utilidad. Ok. El día que el chayote me dé placer, voy a estar del otro lado, pero mientras tendré que seguir trabajando con mi respiración, ¿no? Entonces, menos serotonina, más dopamina, eso tendría que ser, al revés, menos dopamina, más serotonina, menos placer inmediato, más regular las emociones. Uh-huh. Encontrar como esta calma, que es una forma de felicidad, uh-huh, y no necesariamente la búsqueda del placer inmediato, porque es efímero. Entonces, lo que genera es adicción, ¿no? Y la serotonina lo que genera es una sensación de bienestar a largo plazo, pero es menos intensa, ¿no? ¿Quién va a elegir, no? Sentirse en calma a sentirse súper excitado por algo que comiste? Claro, claro. Es como, de pronto solamente las personas que están más conscientes y entienden cómo funcionan las cosas dicen, calma, espera, ya te comiste 2 chocolates, o sea, párale. Claro. Porque a todos nos pasa, o sea, no es como que haya una persona que no sienta un antojo o ganas de... Nos ha pasado, pero como decía al inicio, puede que sean conductas no necesariamente patológicas, ¿no? O sea, que aparecen allí, están, pero no nos causan un conflicto, ¿no? Uh-huh. O un daño. Ok. Súper. Eso me lleva justo a esta conclusión. Nos queda claro entonces que el antojo, pues, al final es algo normal, ¿no? Como hemos llevado. No necesariamente está relacionado con alguna patología, como lo decías. Pero el tema es usarlo como un catalizador de nuestras emociones, y entonces ahí es a donde viene lo que no es normal y pues lo que de alguna u otra forma de pronto empezamos a ver normalizado y demás, ¿no?
Entonces, en 3 palabras o en 2 palabras, 1 palabra, ¿cómo podríamos cambiarlo, Arely? Cuando ya llegamos obviamente a esa circunstancia, ¿no? O sea, como cuando ya está así como... O sea, ya estoy estresada, me quiero dar una bolsa de papas, ¿cómo detengo el caballo? Es muy complicado decirlo en poquitas palabras. Tú dices muchas veces. Sí hay que entender que los criterios de normalidad son como muy diferentes. En el caso de la salud mental tenemos muchos criterios de normalidad y no por el hecho, por ejemplo, en el caso de la normalidad estadística, no porque todo el mundo haga las cosas, aunque estadísticamente eso se considera como normal, lo que hace la mayoría está bien, ¿no? Y la idea aquí es que los antojos o este impulso de comer algo que te daña o que no te causa un bienestar y que además nos sirve para manejar el estrés. O sea, no es que solo sea dañino para la salud, es que no te ayuda a manejar el estrés. La idea es que esto, o sea, es esta como, digamos, como esta asociación que se hace tras muchas veces de repetición, puedas entenderlo desde la conciencia y puedas tomar decisiones desde la conciencia. Es decir, no va a llegar un momento en el que tú digas, hoy no se me antojó el chocolate, o probablemente sí, si a lo mejor ya aprendiste a manejar bien el estrés y la ansiedad, pero mientras eso sucede, tienes que tomar decisiones pequeñas cada día, y la decisión solamente tiene que ver con la conciencia. O sea, tenemos que ser consciente de algo que ya hicimos automático. Exactamente, entender por qué lo estás haciendo y parar de manera consciente. Y en ese escenario, cuando ya es consciente, por ejemplo, el hecho de decir, no, a ver, chocolate, ya entendí, puedo cambiarlo y decir, bueno, es el chocolate, mejor me voy a entretener con un pepino. ¿Podría llegar ese escenario en la vida? Sí puede, pero al final de cuentas, cuando tú lo haces, o sea, sabes que el pepino no es un chocolate delicioso, pero igual te lo comes porque sabes que a la larga es lo que tu cuerpo necesita y al final estás tomando decisiones de salud. Entonces, por supuesto que como los adictos en recuperación, ¿no? Saben que no deberían de consumir, aunque llegará momentos en los que tengan un antojo incontrolable y deciden no hacerlo al final de cuentas, ¿no? Pero también llega un punto en el que si tú aprendes a manejar bien el estrés con respuestas diferentes, ¿no? Manejar con tus recursos cognitivos, con tus recursos emocionales, con tus recursos instrumentales que tiene que ver con toma de decisiones y resolución de problemas, a lo mejor llega un momento en el que tu cuerpo ya no produce esa sensación de deseo por ese antojito que te hace daño. Sí es posible eso. O sea, puedo estar estresada y decidir que en vez de darme esa bolsa de papas me voy a salir a caminar, o voy a bailar 5 minutos en mi lugar, o voy a hacer... O puedes elegir ese antojito, pero entender que no va a ser lo que siempre elijas como respuesta ante el estrés, ¿no? De manera consciente. Me doy un antojito, pero no siempre puedo hacer ni debo hacer esto. Y sobre todo eso, ¿no? Ser consciente de que esa no es la respuesta, porque no me va a quitar lo estresado. No, cuando te caes la bolsa de papas y quedes con la barriga súper así, vas a decir, ay, pero yo sigo estresada. Estresada e inflamada. O sea, además, perfecto. Además, inflamada. Bueno, súper. Muchísimas gracias, Arely, de verdad, escucharte. Nos encanta, ¿no? Puras cosas interesantes y muchas aprendimos el día de hoy sobre este tema de los antojos y de las emociones. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme, un placer haber estado aquí, de verdad me lo pasé genial. Gracias. Muchas gracias a todos los que se quedaron a escuchar hasta el final. Denle un pellizco a los que se quedaron dormidos, ahí está atrás que está dormida ya. Esto es normal de Ride. Nosotras somos Super Gaby Castro y Alma Jordán, estamos en Spotify. Síganos en YouTube, en TikTok y en Instagram. Esperamos sus preguntas y comentarios. Nota al margen, Gaby es casada, nos gustan bastante. Acuérdense de esto que decía Van Gogh, la normalidad es un camino pavimentado, es cómodo para caminar, pero nunca van a crecer las flores en él. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!